Muy buenas tardes a todos, reverendos padres, queridos religiosos, amigos de Altum y, como no, a nuestras familias. Sed todos bienvenidos a la segunda edición de las conferencias Duc in Altum. Permitidme, sobre todo para los que no me conocéis, para los que venís aquí por primera vez, que me presente. Soy Borja Barragán, soy el marido de Carolina, soy padre de 12 hijos, 5 de ellos están ya en el cielo, y puedo decir abiertamente que trabajo con el mejor equipo de inversión coherente con la fe del mundo. Como sabéis, en Altum, aunque nos dediquemos principalmente al mundo de la inversión, nos encanta generar cultura cristiana allí donde pisamos. Y es por eso por lo que os hemos reunido hoy aquí a todos vosotros, ¿no? Como tenemos el tiempo limitado, os voy a esbozar cuál va a ser la agenda de la tarde. En primer lugar, empezamos con una novedad, sobre todo para los que estuvisteis el año pasado. Una novedad, vais a conocer los premios Duc in Altum. A continuación, nos meteremos de lleno en el plan que tenemos para esta tarde, que es hablar de la industria de la pornografía. Siguiente paso será tener una serie de preguntas y respuestas con los ponentes y luego pasaremos a compartir con vosotros un pequeño cóctel, pues eso, a la antigua usanza, sin algoritmos y sin WhatsApp, directamente con una copita de vino en la mano y riéndonos todos, ¿no? Así que empiezo directamente con el premio. En Altum creemos en algo que es muy sencillo, y es que las ideas importan. Pero lo que realmente cambia el mundo son las personas que quieren vivir de manera acorde a esas ideas. Personas que confían cuando todo parece incierto. Personas que tienen el coraje de ir contracorriente. Y personas que ponen su vida al servicio de los demás. En reconocimiento a esos proyectos, queremos crear este premio, Premios Duc in Altum, que tiene que reunir lo que nosotros llamamos las 3 Cs. La C de confianza en Dios y, por supuesto, en la providencia. La C de coraje, de tener el coraje de hacer lo correcto incluso cuando no es fácil. Y, por supuesto, la C de caridad, porque al final todo se resume en una pregunta. ¿Esto que estoy haciendo, este acto que estoy llevando a cabo, ayuda a los demás? ¿Sí o no? Cada año nos hemos propuesto buscar iniciativas que junten estas 3 virtudes. Y este año he de reconocer que hemos encontrado una muy especial. Pero antes de anunciarla, que sé que todos lo estáis deseando, permitidme que os demos una pincelada respecto al premio que vamos a entregar a este proyecto, porque os puedo garantizar que no es solo un símbolo. Este premio, me atrevo a decir que es una obra de arte creada específicamente para representar estas 3 virtudes. Y por eso me gustaría invitar al artista que ha creado este premio a que suba al escenario y nos lo explique. Os pido, por favor, un aplauso a Javier Margarit, por favor. Buenas tardes. Gracias, Borja, por tus palabras. Y también gracias a todo el equipo de Altum por compartir conmigo la ilusión de la materialización de esta escultura para el premio. Y gracias por invitarme esta tarde aquí y poder estar con todos vosotros. Bien, seré breve. La escultura da forma a una reflexión personal del pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que Jesús le dice a Pedro que reme mar adentro, que eche las redes para pescar. Y Pedro le contesta: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Bien, el resultado lo sabemos todos. Pedro y los primeros discípulos se fiaron, confiaron en las palabras de Jesús, hicieron una pesca milagrosa. Bien, pues para la materialización de estas ideas, formalmente la escultura se compone de 2 partes. En la parte superior tenemos una barca sencilla de pescador que nos representa a nosotros. Una barca modelada sin grandes alardes técnicos, con 2 palos como remos, que representan pues, nuestra condición humana, limitada y pobre. Y en la parte inferior tenemos una mano que sostiene esa barca y que representa la mano de Dios, que lleva nuestra propia barca y nos mantiene a flote en el mar de la vida.
y que a pesar pues, de nuestras debilidades y de nuestra condición, pues nos mantiene a flote. Bien, decir que el premio intenta reflejar esa confianza, ¿no?, del que se fía, de que está sostenido en Dios. Y por último también comentar que esa mano se coloca en la parte inferior, muy a la manera de hacer de Dios, o sea, muy oculta, dejando al hombre como primer protagonista. Bueno, ahí estamos nosotros pues, para ver que el hombre no es el protagonista, sino que todo lo que vamos consiguiendo pues, es gracias a Dios. Y por lo demás, poco más. Una vez estaba el concepto, pues se modeló en cera de modelar, se sacaron varios moldes de silicona, se sacó un negativo en cera, se dieron unos baños cerámicos, se metió a quemar en unos hornos, se vertió el bronce, se repasó el bronce, se patinó y ya está. Espero que os guste. Ya está. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier, porque este premio, ahora que lo has explicado, cobra todavía mucho más sentido, ¿no? Entonces, el premio Duc in Altum de este año reconoce algo, un proyecto que ha demostrado sobradamente estas tres virtudes, ¿no?, estas tres Cs que comentaba antes. Primero, es un proyecto que comenzó con una grandísima confianza en la providencia. Me estuvieron explicando un poco los precursores del proyecto cómo el Señor había puesto intuiciones en su corazón a distintas personas, misma intuición, y cómo aquello fluyó de manera natural, ¿no? Es claramente un proyecto que exige mucho coraje, porque convocar a miles de personas en un mismo sitio, a una misma hora, en un mundo en el que la fe parece algo del pasado, es tremendamente valiente. Y por supuesto es un proyecto que nace con una profunda caridad. Caridad porque busca el deseo de recordar a nuestra generación que la vida tiene un sentido y que nadie está llamado a caminar solo. Hace apenas unas semanas este proyecto consiguió reunir a más de 6.000 personas en el Movistar Arena. Y no era para ver un espectáculo de Taylor Swift, sino era para escuchar una llamada que te llama a algo más grande. Por todo ello, el premio Duc in Altum 2026 quisiéramos dárselo al proyecto Llamados Unidos hacia el 2033. Por favor. Qué bonito. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Qué bonito, la verdad, que es precioso, ¿eh? No sé si llorar o hablar. La verdad que, bueno, en nombre de todo el equipo de Llamados, queríamos daros las gracias, pero bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un grandísimo honor que hayáis pensado en este proyecto y estamos realmente emocionados. Para nosotros fue una sorpresa, no esperábamos, por supuesto, ningún premio. Oye, pesa además, ¿eh? Y bueno, y la verdad que gracias por haber pensado en nosotros, ¿no? Habéis definido Llamados como un proyecto de coraje, confianza y caridad. Y si algo hemos aprendido durante el tiempo de preparación de todo este proyecto es que, en efecto, como tú bien decías, se cumplen esas tres condiciones, ¿no? Pero una que sobre todo nos ha sorprendido a nosotros mismos, porque también hemos tenido nuestros momentos de debilidad, ¿no?, ha sido esa confianza, ¿no? Y confianza no en nuestras fuerzas, tampoco en nuestra manera de organizar las cosas, de pensar que somos súper buenos, ni en números, ¿no?, sino confianza en Él, confianza en el Señor. Esa confianza que nos ha ido ayudando, que nos ha ido acompañando y que ha sido lo que ha hecho posible que esto pudiera ocurrir, ¿no? Cuando decidimos dar este paso, bueno, no teníamos ninguna certeza de que esto pudiera salir bien. Teníamos miedo, teníamos dudas, pensábamos siempre que, bueno, que cómo iba a ser esto posible. Era como muy difícil todo, ¿no? Pero nos dimos cuenta de una cosa, que el Señor nos estaba llamando y a esa llamada queríamos decir que sí. Dijimos, sí, queremos hacer, Señor, lo que tú quieras, ¿no? Y le dijimos que sí. Y todos esos miedos y todas esas dificultades que teníamos, el Señor las fue moldeando y nos fue cuidando y nos fue dando pequeñas caricias durante toda la preparación para que esto pudiera ser posible.
El coraje, la caridad y la esperanza la vimos sobre todo también en todas aquellas personas que vinieron aquel 12 de enero, un lunes por la tarde, primer día de la semana, después de todas las Navidades, la gente cansada del trabajo, bueno, un día de invierno, y allí estaban esas más de 6.000 personas. Y estas personas estaban no porque hubiéramos realizado o se ha organizado un gran evento, sino porque también ellas les estaban diciendo sí al Señor, sí a pasar ese ratito con Él, a escuchar hablar de Él, a llenarse con su presencia y a disfrutar juntos, ¿no?, de estar al ladito del Señor. Así que al final este premio pues no solo es el equipo organizador, sino todas esas personas, ¿no?, que asistieron y que hicieron posible llamados. Merece la pena confiar siempre en el Señor. El paso era muy grande, había muchas dificultades, teníamos miedo, al principio sobre todo, y teníamos muy pocas fuerzas, ¿no? Pero, bueno, queremos daros las gracias por reconocer vosotros estos proyectos que ponen la seguridad no en sí mismos, sino que en aquel que hace nuevas todas las cosas. Así que quien hizo posible hacer llamados al final fue el Señor. Muchísimas gracias. Bueno, yo muy brevemente solo dar las gracias de parte de nuestro obispo, don Antonio, y de nuestro párroco, don José María, de la parroquia de Santo Domingo, que fuimos los organizadores junto con Alfa España, ¿no? Y solo deciros que nosotros hace mucho tiempo, como dijimos allí en Llamados, nos encontramos con Cristo vivo y empezamos a experimentar no solo un Cristo vivo al que predicábamos, que Cristo ha resucitado, que es el Hijo de Dios, sino que se hacía vida, ¿no? Es precisamente el evento de la barca, ¿no? Es decir, cómo Él se hace vida, cómo afecta a tu vida hoy, ¿vale? Y cómo está vivo y verdaderamente está para ti, ¿no? Entonces, nosotros empezamos desde hace mucho tiempo a tratar con ese Cristo vivo que nos encontramos. Él empezó a pedirnos cosas y nosotros en nuestro discernimiento íbamos pues dando pasos y diciéndole que sí. Cuando discerníamos algo le íbamos diciendo que sí. Normalmente el decir que sí era saltar a un vacío. Cada uno de esos pasos era un vértigo, me tengo que lanzar, pero como lo hemos discernido y el Señor nos lo pide, lo hacemos. Y lo que ha pasado es que cada vez los frutos se multiplicaban exponencialmente. Es decir, verdaderamente hemos vivido como Él te da el 100 por 1 de verdad. Entonces, pues nada, invitaros a que cuando el Señor os ponga algo en el corazón, que vayáis a hacerlo, ¿vale? Que no dudéis que la experiencia nuestra es que los frutos son inmensos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que lo que hemos visto con Llamados 2033 es un recordatorio tremendamente poderoso, ¿no? De que cuando alguien confía en Dios, cuando alguien tiene el coraje de dar un paso para adelante y cuando lo hace por amor a los demás, pues ocurren cosas que parecían imposibles en un principio. Después de haber entregado el premio, quisiera conectar directamente con el tema que nos trae hoy. Si recordáis, los que vinisteis el año pasado, tratamos el tema de la vida, un tema que llenó esta sala de alegría, porque estuvimos tratando el tema de la vida desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista de la vocación, donde Sister Cristina, aquí presente hoy también, nos dio un precioso testimonio, ¿no? Hoy, sin embargo, voy a hablar de un tema al que creemos que hay que afrontarle de frente, hay que mirarle cara a cara como las sevillanas, ¿no? Y es un tema que es realmente incómodo, porque además se habla de él muy poco, pero que sin embargo mueve miles de millones al año y que afecta de lleno a la dignidad de la persona. Y estoy hablando de la industria de la pornografía. Permitidme que comparta una anécdota con vosotros, ¿no? A los 9 años, cuando yo tenía 9 años, tuve acceso a la primera revista pornográfica gracias a mi compañero Jorge Martínez, compañero de pupitre que tuvo la generosa idea de compartir una revista que le había mangado a su hermano y la compartió conmigo, ¿no? Hoy os puedo decir, 34 años después, que todavía tengo grabadas esas imágenes en la cabeza. 34 años después, que se dice pronto. Yo, que en esa época era un chico muy inocente y muy buen tipo, como ahora, ¿verdad, Carolina? Le comenté a mi profesora pues, que había visto esa revista, no con el afán de chivarme de mi amigo Jorge, sino porque había habido algo ahí que me había chirriado. Mi profe de esa época, Merche, con muy buen criterio le explicó y le contó a mi madre que yo le había dicho que había visto una revista de este tipo.
Y mi madre, como toda madre que no da puntadas sin hilo, cuando estaba preparando la cena en la cocina para toda la familia, me llamó. Y de estas llamadas que sabes que viene con enjundia, ¿no? Cuando te llama una madre, Borja, ven, pues sabes que algo has hecho. Me preguntó que qué era esa revista que había visto y me preguntó qué pensaba de ella. Yo, con toda naturalidad, le dije que había visto una revista donde había señoras desnudas. Y le dije también que había habido algo que me había removido por dentro, que sabía que había algo ahí que me chirriaba y que no tenía nada que ver con los tebeos que yo estaba acostumbrado a leer, ¿no? Ella me dijo, de manera tremendamente calmada, que este tipo de revistas lo único que hacen es generar un daño a las personas, a esas mujeres que están en las revistas, y también un daño a esa persona que mira la revista. Luego me estuvo explicando y me preguntó abiertamente si a mí me gustaría que ella, mi madre, o mi hermana María, apareciesen en ese tipo de revistas. Claramente yo les dije que no, y ella muy amablemente me dijo, pues que sepas que esas señoras desnudas, como tú las llamas, Borja, esas señoras son hijas de alguien. Probablemente sean madres y probablemente sean esposas de alguien. Y me preguntó si a mí me gustaría que mi madre o mi hermana estuviesen en esa revista, ¿no? Claramente la respuesta fue que no. He de decir que desde entonces he huido de toda ocasión que se me ha presentado en la vida de poder acceder a pornografía, y todo gracias a un buen sopapo de realidad de una madre hace 34 años. La verdad es que, no sé si os ocurre a vosotros, pero el tema de la pornografía a mí es algo que me preocupa y creo que no estoy solo. Mentiría si os digo que entre el 70 y el 80% de las conversaciones que puedo tener con amigos, con otras familias, en los grupos donde vivimos la fe, etc., surge este problema, ¿no?, de cómo puede afectar la pornografía a nuestros hijos. Los que no me conocéis no lo sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo. De los 7 hijos que tengo, 5 son hijas y 2 son chicos. Y una de las preguntas que sale más recurrentemente entre los varones, entre los padres, es ¿qué tipo de hombre quiero que se acerque a mis hijas? ¿Quiero que sea un hombre que esté entrenado en el consumo inmediato? ¿Quiero que sea un hombre que esté educado en la lógica simplemente de usar y tirar? ¿O quiero que sea un hombre que sea capaz de sacrificarse por ellas, que sea capaz de esperar, que sea capaz de protegerlas y que sea capaz de entregarse en plenitud? Y si queréis le doy una vuelta de tuerca a la pregunta. Y para los 2 varones que tengo, la pregunta es ¿qué tipo de hombres estoy generando? ¿Estamos generando las familias? ¿Qué tipo de esposos y qué tipo de padres van a llegar a ser? Probablemente con los ponentes que nos encontremos hoy encontraremos muchas respuestas, pero hay una cosa que sí que os puedo garantizar, y es que la sociedad del futuro no va a depender en absoluto de cómo vayan los índices bursátiles, y mira que me tiro piedras contra el propio tejado porque nos dedicamos a esto, sino que va a depender de la pureza del corazón de nuestros hijos. Dado que esta noche no estamos aquí simplemente para denunciar un problema, sino para comprenderlo y arrojar luz y ver cómo superarlo, hoy nos van a acompañar 3 personas a las que les hemos cogido muchísimo cariño. La primera persona es el hermano Leonardo Bastidas. Por favor, hermano. Un aplauso para él. El hermano Leonardo, él es miembro de los discípulos de los Corazones de Jesús y María y ha estado durante más de 10 años acompañando a jóvenes de todo el mundo en cómo vivir su verdadera vocación al amor. Después vamos a escuchar a Rafael Lafuente. Un aplauso para Rafael, por favor. Tuvimos la suerte de conocer, mi mujer y yo, Carolina y yo, a Rafael hace 10 años cuando estábamos cursando un máster en pastoral familiar. Rafael es profesor, él es experto en educación afectivo-sexual y presidente del Instituto de Estudios Familiares de Ciudad Real. Y por último, para cerrar, contaremos con Fabrice Ayach. Un aplauso para Fabrice, por favor. Fabrice es filósofo, es escritor, es francés y es importante porque luego nos va a explicar él. Es brillante y tremendamente provocador. Y la verdad es que es una persona que es capaz de combinar el humor y la profundidad como pocos y sobre todo en un idioma que no es el suyo. Él ha sido director del Instituto Filántropos en Suiza durante 12 años y tenemos la suerte de que se ha trasladado a España para lanzar un proyecto que se llama Incarnatus Est, que tiene como objetivo formar a jóvenes para que sean creativos, para que sean lúcidos y que pensar para ellos sea siempre un despertar.
Así que, si os parece, vamos a empezar, hermano Leonardo, empezamos contigo. Fabriz, te voy a pedir que por favor te pongas ahí, ¿vale? Para poder yo manejar la logística, y empezamos contigo, hermano, si te parece. Un aplauso para el hermano Leonardo. Gracias. ¿Se oye bien ahí atrás? Si no, levanto un poco más la voz y me decís. Pues en primer lugar, agradecer a Altum por la invitación. Creo que voy a empezar diciendo que lo que me tiene aquí es el espanto. Es la primera cosa que hay que decir, porque enfrentarse a un mundo donde hay un fenómeno que está dinamitando nuestras relaciones, creo que es importante hacerle frente. Y sobre todo lo pienso pues cuando se te acerca una niña de 15 años y te dice que en el fin de semana ha recibido más de 8 peticiones de chicos distintos que le dicen, por favor, envía una foto de tus partes íntimas. ¿Qué pasa? Que el modo como yo me relaciono con la tecnología, el modo como muchos de vosotros os relacionáis con la tecnología, es muy distinto al modo en que nuestros niños jóvenes se relacionan con la tecnología. Esta es una realidad que está ahí, y es que constantemente muchos jóvenes pues envían y constantemente reciben fotos de este tipo, ¿no? Y luego pues un primo de 9 años que te dice, por favor, ¿puedes decirme cómo sacarme esta imagen de la cabeza? Es posible. Y creo que la pregunta que tenemos es, ¿se puede educar el amor? ¿Y por qué relacionar el amor con la sexualidad? Creo que es ahí la clave. Creo que hay que devolverle a la sexualidad el vínculo con el amor. Y creo que una primera respuesta es que solo el amor educa. Creo que es una primera respuesta que solo en una relación amorosa se puede educar. Creo que partimos de esa base para poder pues, construir, ¿no? En segundo lugar, creo que esta frase de San Juan Pablo II, en Cruzando el umbral de la esperanza, creo que nos puede ayudar. Hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio. Hay que enseñarles el amor. El amor no es cosa que se aprenda y, sin embargo, no hay nada que sea más necesario enseñar. Y creo que es importante entender y situarnos en lo que vamos a tratar aquí, que es el amor entre el hombre y la mujer, como preparación para el matrimonio. Y creo que es importante entender que el amor en sí mismo es algo que nos encontramos, es un encuentro. Y creo que esta imagen pues nos puede ayudar a entender lo que es la pornografía. Porque si se quiere educar el amor, es necesario devolverle al otro su dimensión de persona. Esta imagen creo que ayuda a entender que el cuerpo es sacramento de la persona. Y creo que en esta imagen podemos ver lo que hace la pornografía con los jóvenes, con el que consume. Es un beso que no se está dando, que no se está tocando. En segundo lugar, creo que describiría la pornografía como una metástasis en la sombra. ¿Y qué implica esto? Pues creo que entender dónde estamos. O sea, estamos ante una realidad que ya no es lo que decía Borja, de una revista donde tengo que usar mi imaginación y tengo que ir pues normalmente al kiosco a esperar que la señora que va a buscar el periódico se vaya, y entonces estoy ahí pues pasando un poco de vergüenza para poder consumir pornografía, y de repente pues me doy cuenta que lo tengo en el bolsillo y que cualquiera de vosotros aquí, si quiere, puede entrar con su móvil a cualquier contenido de pornografía explícito y específicamente muy genital. Y creo que el caso de Juan. Juan es un chico normal, de un colegio católico de Madrid, y bueno, Juan un día está en su casa solo, le llega un mensaje de WhatsApp, lo abre, un vídeo, mirad esto, lo abre y se da cuenta de que es una mujer desnuda, sexo explícito, una mujer gimiendo, y de repente Juan lo apaga. Y dice, pues bueno, miro si no hay nadie en la casa, pero hay algo importante. A Juan le ha gustado. Su cuerpo ha reaccionado. ¿Y qué es lo importante? Lo siguiente. Juan recorre la casa, se da cuenta que está solo, luego va a su cuarto, se pone los cascos, cierra la puerta, apaga la luz y en ese momento empieza a consumir. La soledad, la pornografía necesita soledad, silencio y secreto. ¿Y qué pasa? Que creo que hay que situarnos a entender pues, qué es lo que está pasando
en nuestra sociedad, porque es algo que se da en lo oculto y no nos damos cuenta de la magnitud que esto tiene. Y creo que esta imagen nos lo puede explicar. Estamos hablando del tráfico anual de una sola página web, ¿vale? 43.5 mil millones de visualizaciones en el año 2024. En España, en el año 2025, 2.860 millones de visualizaciones, ¿vale? España es el 9º país con más personas en Pornhub y 9 años de edad es la edad en la que nos acercamos a la pornografía. Es importante entender que 8.1 mil millones de personas es la población mundial. Es decir, es como si decimos que más de 5 veces toda la población del planeta se mete en esta página web. Solo en esta. ¿Vale? Simplemente para que nos situemos en dónde estamos. Luego, ¿qué pasa? Que vamos un poco a las estadísticas de dinero y estamos hablando de ingresos netos. Es decir, OnlyFans solo cobra el 20% de lo que ingresa, porque el otro 80% se reparte entre los creadores. España ha invertido o se ha pagado 400 millones de euros en OnlyFans solo en un año, 2024. ¿Y qué es lo interesante de esto? Entender que España está en el top 3 de personas que son creadores de contenido en OnlyFans. O sea, estamos hablando de muchas niñas, muchos jóvenes que están creando contenido y ganando dinero por ello. Esta Venus generó para Velázquez un problema. Y el problema fue cuando la pintó, que es la única Venus, el único desnudo que Velázquez tuvo, que queda de Velázquez, pues cuando la pintó fue juzgado por ello, porque en España en ese momento pintar desnudos estaba prohibido. Y en Antonio Buero Vallejo, en una obra que se llama Las Meninas, tiene una conversación donde están juzgando a Velázquez por esto. Y justamente Velázquez pregunta, ¿dónde está la lascivia? ¿Dónde está el pecado? Y alguien responde, en la pintura. Y Velázquez dice, no, en vuestra mente, en vuestro ojo. Un pintor es un ojo que ve la creación en toda su gloria. Y creo que es importante entender que educar el amor es educar la mirada y por tanto es educar en la belleza. Y hay que entender que si queremos educar el amor hay que educar la mirada. ¿Y cómo se educa la mirada? Pues principalmente ayudando al joven a entrar en tu mirada. Y es necesario hablar de la belleza principalmente por una razón, y es que la belleza es lo que nos atrae. Nuestro corazón está deseando belleza. Los jóvenes, en el fondo, buscan siempre la belleza del amor y quieren que su amor sea bello. Y hay que rodear al joven de belleza para que pueda pues, aprender a mirar. Y es importante entender esto porque a la hora de que el joven... El problema de la pornografía es que no permite ver la realidad con su carácter de misterio. Y hay que devolverle a la realidad ese carácter de misterio que tiene. Por tanto, educar la belleza ayuda al joven a poder entender que hay algo más allá de las atracciones que yo tengo. Entonces es importante para ello pues hablar de que lo primero que hay que educar a la hora de hablar de la belleza, de educar la mirada, es el asombro. ¿Por qué? Porque el asombro es el momento en el que yo veo algo bello y digo, wow. Y entonces, ahora, pues con esto, me gustaría entrar en la experiencia que el joven puede experimentar a la hora de enamorarse, a la hora de vivir el amor. ¿Y cómo es esa experiencia? Pues pasa por el asombro, pasa por la belleza. Juan, el mismo Juan, que antes estaba consumiendo pornografía, ahora va a una fiesta y de repente se encuentra con María y descubre que es que le ha impactado. La belleza de María se le ha quedado en el corazón y entonces ahora el corazón de Juan es impactado por una presencia que es María y en el fondo, ¿qué pasa? Que Juan no puede parar de pensar en María. Se va de la fiesta y empieza a darle vueltas a su cabeza a María y entonces por eso creo que es importante definir el amor como el don de una presencia.
y es el don de una presencia. Nuestro corazón está lleno de presencias, y esas presencias se ordenan en nuestro corazón según el bien que compartimos con esas personas. Porque entonces esos bienes pues pueden ser útiles, pueden ser placenteros, un poco más dentro del corazón pueden ser bienes nobles, y por último se comparte una vida. Se comparte una vida. Y ese compartir la vida solo se puede dar con una persona. Ese compartir la vida implica una comunión. Implica que yo reconozco que en mi corazón está llamado a amar a alguien, porque yo estoy creado para amar. Y entonces ahora, la plenitud de esto es que el amor es bello en el momento que yo reconozco que lo que ha pasado en mi corazón también le ha pasado a María conmigo. Y entonces ahora hay que hacer una pequeña distinción que es importante, que es hablar del amor como una pasión, como algo que me pasa, y el amar como una decisión, como un acto de la voluntad. Y es importante para ello ver esta distinción. Creo que nos ayuda a verla. El joven que dice, me he enamorado, centra, le ha pasado algo a él y lo reconoce. El joven que dice, te amo, ahora el centro ya no es Juan. Ahora Juan reconoce que el centro es María. Y ahora puede decir, te amo. ¿Y cómo se vive ese amor? Pues definiéndolo. Amar es querer un bien para el amado. Y quiero el bien y quiero al amado. Y no es querer el bien en general, sino un bien concreto. ¿Por qué? Porque los bienes que yo comparto con el amado generan la comunión en el tiempo. Y entonces los bienes son concretos. Ir a tomar un helado juntos, ir a comer, ver una película. Dentro de la dinámica del amor, el amor hay que ir actualizándolo. ¿Y cómo se actualiza? Entendiendo que esa comunión, esos bienes que comparto con el amado, pasan por el tiempo. ¿Y qué pasa? Que dentro de esos bienes concretos hay un bien concreto que está reservado para la etapa del matrimonio, que es el acto conyugal. Y entonces el acto conyugal es el momento en el que Juan, que ahora se ha casado con María, y ahora María ordena su corazón, y ahora María es el que ordena sus amores, es la que ordena sus amores, la presencia de María ordena sus amores, y entonces ahora Juan reconoce que la persona que le habita es la misma persona que lleva dentro, es la misma persona que tiene delante. Y entonces ambos pueden exclamar, eres tú. Y entonces entender esto nos ayuda a introducir a los jóvenes en una riqueza importante. Y es que hay que abrirles horizontes. Hay que ayudar al joven a descubrir la belleza del amor. ¿Y cuál es una de las primeras cosas? Creo que esto es importante. Y es que el placer no es un fin en sí mismo, sino que es una consecuencia del gozo que me genera la comunión. Y creo que esta distinción es importante hacerla. Y creo que me voy a centrar en un punto, habría muchos más, pero me voy a centrar en un punto que es, hay que enseñar a los jóvenes a reconocerse como don. Porque solamente reconociéndose como don podrán ser capaces de donarse. ¿Y qué implica reconocerse como don? Pues implica ser amado en una familia, ser recibido, entender que eres amado por lo que haces, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y creo que es importante este dato para que Juan ahora pueda reconocer que María es el fruto del amor de sus padres y, por tanto, pueda acogerla a él también como don dentro de su matrimonio. Y no solamente acoger a María como don, sino acoger a sus padres como don. ¿Por qué? Porque son el fruto de su amor. Y creo que esto es importante. La pornografía educa para el uso, el otro es un medio, un instrumento, un estímulo. El verdadero amor educa para el don, el otro es un fin, un misterio y una presencia. La vocación al amor, al final, es aprender que es una vocación primero. El amor no es una emoción, no es una cantidad de dopaminas
que tengo, sino es, ante todo, una vocación. Y entonces es la vocación de entender que yo puedo amar y ser amado y reconocerme en otro. Y reconocer al otro en mí. Y termino con esta frase. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry: fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo tan importante. Queremos educar el amor, tenemos que aprender a pasar tiempo. Pasar tiempo y aprender a ayudar al joven a entrar en nuestra mirada. Nada. Muchas gracias, hermano, porque cuando has explicado ese efecto wow, yo creo que a los que estamos casados nos ha recordado a ese momento en el que conocimos o vimos a nuestra mujer por primera vez, ¿no? Y sorprende que Mujer y a vuestros esposos también, ¿eh? Vuestros también, seguro que ha pasado. Pues vamos a dar paso a Rafael, que Rafael va a centrar el tema alrededor de las mentiras de la pornografía. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente muchas gracias a Borja por la invitación. Estoy pues, muy contento de poder compartir esta mesa redonda y bueno, pues de verdad que gracias por la oportunidad y ha sido un gusto volver a verte y ver a tu mujer. Muy bien, entonces, sobre el asunto de la pornografía, pues no sé si esto... Es que a mí, yo soy de Ciudad Real y yo me crié en un pueblo de 7.000 habitantes, pero llevo 15 años dando clases de lengua y literatura en Madrid, a chavales más bien pijos. Y entonces, para vacilarme, pues casi siempre me han preguntado, don Rafael, ¿en su pueblo hay wifi? Esto os prometo que es una verdad como un templo. Entonces, bueno, pues como no sé si en Ciudad Real hay wifi, pues a lo mejor os puedo preguntar a vosotros, que si tenéis wifi, si Internet es grande o no. ¿Es grande Internet? ¿Sí? Hombre, lo digo porque como más o menos 1/3 de todo Internet es pornografía, es por saber si hay mucha o poca. Y estoy hablando de la pornografía normal, de la que se encuentra en Google. O sea, que no estoy hablando de la Deep Web, donde encontramos la pornografía infantil o el tráfico de armas. Entonces digo que si hay mucha o hay poca. Y una vez que hayamos pensado si es mucha o poca, a mí me gustaría definirla, pero de una manera que todo el mundo lo pueda entender. ¿Qué es masturbarse viendo porno? A mí me ayuda mucho cuando tengo que defender las cosas referidas a la sexualidad y ponerles nombre. Me ayuda muchísimo compararlo todo con la sexualidad matrimonial. Entonces, en comparación con lo que yo hago con mi esposa en la cama, ¿podríamos estar de acuerdo en que masturbarse viendo porno es tener sexo de mentira mientras se ve sexo de mentira? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si seguimos comparando con mi vida matrimonial, pues a esta mentira, pues para una persona casada, en su encuentro con la sexualidad, ¿qué ha significado? ¿Qué ha requerido? Porque yo para acostarme con mi mujer me tuve que casar con ella. Yo esto lo he pagado a buen precio, ¿verdad? Me tuve que casar con ella. O sea, que podríamos decir que el sexo de verdad, porque además incluso los más ligones, los que andan por ahí pegando petardazos, o sea, si están casados, habitualmente con quien se acuestan es con la suya. ¿Estamos de acuerdo? Habitualmente, ¿verdad? Eso quiere decir que el sexo en condiciones normales, puesto que lo tienes con la tuya, requiere entrega absoluta. Habitualmente, para poder acceder al sexo, uno tiene que dar entrega absoluta. Pero no solo. Porque esto no es como el abono que tengo en Renfe, entonces tú pagas el abono, entrega absoluta y ya te subes todas las veces que te dé la gana. Según me dicen algunos amigos casados, pues no funciona exactamente así en el matrimonio. Porque, además de entrega absoluta, el sexo real, pues requiere la comunión de dos voluntades, porque resulta que cada vez que yo quiero, tiene que querer también mi esposa. Entrega absoluta y comunión de dos voluntades. Entonces, esto, exactamente en la masturbación y en la pornografía, ¿cómo es? Claro, que hay que entregar. ¿Y quién más tiene que querer? Así que, por medio de la masturbación y de la pornografía, ¿qué es lo que aprende una persona, a veces desde muy tierna infancia, acerca de la sexualidad? Pues que cuando quiero sexo, tengo sexo.
cuando quiero sexo, tengo sexo, que es lo más alejado de la realidad. De hecho, y además es un mensaje peligrosísimo, que se te graba, y mira, vamos a llevar este ejemplo hasta el final. Entonces, ¿qué hay detrás de un agresor sexual? Pues alguien que lo que ha aprendido acerca de la sexualidad es que cuando quiere sexo, tiene que tener sexo y no puede aceptar un no por respuesta. Entonces, pues la pornografía, yo se preguntó si Internet es grande. Es que, por completar aquellos datos, en Estados Unidos el dinero que mueve la pornografía es superior al que se mueve en los 3 deportes nacionales, el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto, juntos. Desde siempre, o sea, en Hollywood, por cada película comercial que se generaba, se creaban pues 1, 2 o 3 docenas de películas pornográficas. La pornografía tiene más visualizaciones que Twitter, Netflix o Amazon juntos. Y es sexo de mentira. Educando. Por cierto, muy curioso, como por la ley del divorcio en Estados Unidos, cuando alguien pide el divorcio tiene que alegar causas, como aquí en la ley del divorcio anterior, la primera que hubo en el régimen actual, en la ley que hay ahora, la del divorcio exprés no. Como hay que alegar causas, más de la mitad de las mujeres de Estados Unidos, cuando piden el divorcio, alegan como una de las causas que su marido ve mucha pornografía. Lo que pasa es que narices, aquí alguien tenía que tirar para arriba de estos hombretones, pero... Porque, claro, este porno de Internet, entiendo que estamos pensando en los hombres, ¿verdad? Pero estamos en la época de la igualdad. Y entonces, como estamos en la época de la igualdad, las mujeres han conseguido, además que esto solo lo han comprado mujeres, han conseguido que el libro más moderno en entrar en la lista de los 10 libros más vendidos de la historia, vendidos y leídos, porque hay libros que se venden pero no se leen, en la lista de los 10 libros más vendidos de la historia, pues es un libro guarro para mujeres que se llama 50 sombras de Grey. Que yo no lo he leído, pero si estoy bien informado, el libro trata sobre un tío que está forrado y que somete sexualmente a una chavala. Lo que podríamos decir, feminismo. Os han engañado. Pero espera, que no es época de igualdad. Como estamos en la época del empoderamiento femenino, teníais que ganar, ¿verdad, señoras? Y entonces... las mujeres de este planeta han hecho que el objeto número 1 de ventas en Amazon durante más meses consecutivos de la historia sea un consolador para mujeres que se llama Satisfyer. Sexo de mentira, mientras leéis Sexo de mentira, los jugosos frutos para la mujer de la revolución sexual. Entonces, este sexo de mentira, tan alejado del sexo real que vivimos en la vida matrimonial, pues tiene... Vamos, yo le veo un par de problemas serios. Uno primero tiene que ver con que genera adicción y un segundo, y que da título un poco a mi breve ponencia, que tiene que ver con las mentiras que cuenta la pornografía. Digo lo de la adicción porque esto es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Sabemos que a todo placer podemos desarrollar pues una adicción, porque no hay placer que sacie al hombre. El hombre está hecho, ¿verdad?, con la huella indeleble de su creador, que es infinito y tiene sed de infinito, y no hay nada en la tierra que pueda calmar la sed de infinito del hombre, ningún placer material o no material, bueno, salvo que lo trufe de amor. Entonces, como el amor no pasa nunca, pues entonces sí. Pero, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Porque cuando antes os he dicho que en el consumo de pornografía se gasta más dinero que lo que mueven los 3 deportes nacionales en Estados Unidos, dices, pero ¿cómo puede gastar la gente tanto dinero en porno con todo el porno gratis que hay? ¿Esto lo habíamos pensado? ¿Esto lo hemos pensado alguna vez? ¿Cómo se puede gastar tanto dinero en porno con todo el porno gratis que hay? Aquí es una buena pregunta. Bien, pues porque todo cansa. Entonces, quiero decir que el porno gratis es el del nivel 0. Pero eso, como eres un ser humano, quiere decir, un animal puede dormir siempre igual, comer siempre igual, copular siempre igual y es feliz. Pero tú no, porque llevas esa huella indeleble, claro. Entonces no tienes hartura. Este verano en México, dando formación a padres de familia, pues había un cura que nos atendía allí y decía, si es que Dios nos hizo sin llenadera. Entonces, como nos hizo sin llenadera, no tienes hartura. Entonces, el nivel gratis es el nivel 0, que entonces, una vez que te lo pasas, yo llamo a esto ley de repeticiones menguantes. Algunos en medicina dicen tolerancia. Repeticiones menguantes porque en el ser humano cada vez que repites de un placer mengua la satisfacción.
Y repites el placer y mengua la satisfacción. Y esto ocurre así con todo, ¿eh? Con la nicotina, con las apuestas online, con los viajes que te pegas por ahí. Y es que, como no te sacia, aunque tú buscas saciarte ahí, pues lo único que puedes hacer es o aumentar la frecuencia o aumentar la intensidad, ¿verdad? ¿Sí o no? O viajas cada vez más a menudo o viajas cada vez a un sitio más hortera, pero no tienes hartura. Bueno, es que no estoy diciendo ninguna mentira. Entonces, necesitas, ¿verdad?, más frecuencia, más intensidad. Es lo que pasa con un chaval que se masturbaba de higos a brevas 1 o 2 veces al año en época de exámenes de evaluación. Y lo tienes, ¿cómo llega a masturbarse 5 veces al día? Repeticiones menguantes. Lo cual es una pena. Además, ya no puede disfrutar del sexo porque cada vez que lo hace, como la satisfacción ya ha menguado tanto, apenas y necesita hacerlo con más y más recurrencia, ¿no? En el caso de la pornografía, ¿cómo se ve esta adicción? La necesidad de subir la intensidad. Vosotros sabéis que existe la pornografía infantil, ¿verdad? Tengo una amiga magistrada en La Mancha que nos decía cuando el otro día Javi publicó un artículo muy amable sobre esta amiga magistrada y contaba su vida y cuando le tocó pues un caso a nivel nacional, a ella le tocó toda la parte de Castilla-La Mancha y hago así todo el tiempo porque era de pornografía infantil y el archivo que le dieron era el archivo con folio y en cada folio nombre de gente que en distintos pueblos de La Mancha tenían o distribuían pornografía infantil. ¿Cómo se llega a la pornografía infantil? O sea, ¿alguien la primera vez que ve pornografía infantil? De hecho, algunos os estaréis preguntando, ¿pero si eso no puede estimular? Bueno, según los niveles que te hayas pasado antes. Entonces te pasas el nivel 0, ¿verdad? Y entonces buscas un nivel, pues no sé, una pornografía más dura, que la hay, y que de momento te estimula, pero que por repeticiones menguantes, pues ya va dejando de satisfacerte y te tienes que pasar a un porno más raro, que lo hay, pero que por repeticiones menguantes está dejando de satisfacerte y te tienes que pasar a... Claro. Entonces, como sabemos que a todo el mundo le escandaliza el último nivel, hay que dar la batalla fuerte en el primero, porque no sabemos nuestro hijo en cuál de los niveles se va a quedar. Lo que sí es seguro es que el nivel gratis es solo el nivel primero. Los demás se pagan. Y por eso hay tanto dinero aquí, tanta gente gastándose tanto dinero en esto. Así que esto provoca adicción. Pero además, pues, que tiene una serie de mentiras. Y las mentiras afectan a la vida sexual corriente de la gente. Entonces, la primera mentira evidente del porno es que nos hace creer, sobre todo mentiras que han sido, digamos, explicadas así a los hombres, ¿no? La mentira de que las mujeres son siempre infértiles, ¿verdad? O tenemos en cuenta el ciclo de la mujer en una escena pornográfica. Quiero decir, es que otro año haces un monográfico solo sobre la anticoncepción. Porque hemos hablado... O sea, sin anticonceptivos, ¿cuánta pornografía podría haber habido? ¿Cuánto habría que haberle pagado a una chica para que hubiera cabido la posibilidad de que quedara embarazada grabando una escena? El porno nos cuenta la mentira de que las mujeres son siempre infértiles. No podemos entender lo que es una mujer a partir del porno, porque le quita lo más específicamente de mujer. Otra increíble mentira es que nos hace pensar que las mujeres son siempre jóvenes y lozanas. Os cuento un secreto, las mujeres cumplen años, las chicas del porno no. Y esto es tremendo, porque cuando un hombre no ha dominado su mirada, ha mirado a todas las chicas, siempre chicas más jóvenes que tu mujer, en la pornografía hay siempre chicas jóvenes y lozanas, se genera un problema, porque como las mujeres reales cumplen años, pueden llegar a vivir, ¿verdad?, como se está viviendo, ese síndrome de la madrastra del Blancanieves, ¿verdad?, que es una mujer bellísima que siempre preguntó al espejo, espejito, ¿quién es la más guapa del reino? El espejo siempre dijo, tú. Lo preguntaba a los 22, a los 25, a los 27, a los 31, a los 38, a los 40. Pero que llega un momento, ¿verdad?, en el que preguntas quién es la más guapa del reino, se junta con que tu hija ha cumplido 16 años y el maldito espejo dice, a ver, tú eres muy bella, pero la más guapa del reino es tu hija, ¿verdad? Crisis de los 40, madre e hija que se llevan a matar, madre que empieza a vestir exactamente igual que su hija, que si las ves de espaldas no las distinguen, madres que se apuntan al gimnasio para ver si... Madres que empiezan a salir, ¿verdad?, todo ahí a los 40, tal. Pero que es una tensión, pero es la tensión de estarse comparando. Es que, por Dios, antes solo te tenías que comparar pues, con las 3
mujeres monas que había en tu entorno. Dios mío, es que ahora por culpa de las redes y tal, cualquier mujer se tiene que comparar con todas las mujeres reales e irreales del planeta. Eso no hay quien lo sostenga. Nunca las mujeres con menos autoestima que ahora. Nunca. Porque en el porno son siempre jóvenes y lozanas. Además, en el porno, tercera y última mentira, siempre y todo les apetece. Siempre y todo les apetece. ¿Será mentira esto, Borja? Pues no, pero no porque son reales nuestras mujeres y no porque tienen dignidad nuestras mujeres. ¿Qué expectativas está generando en mucha gente ese porno en el que se te cuenta que las mujeres, pues que siempre y que todo les apetece? ¿Qué expectativas, verdad? Y además, qué imposibilidad de disfrutar del sexo matrimonial, hombre-mujer, cuando las diferencias hombre-mujer son tales, ninguna de ellas recogidas en la pornografía, que, claro, ese hombre que tendría que estar ejercitando la virtud de la espera, acompañando a la mujer, ¿verdad?, hasta el orgasmo, que sabe medir los tiempos de excitación de esa mujer, sabe medir los tiempos de la meseta de esa mujer y que quiere ofrecerle ese orgasmo y que después del orgasmo la va a acompañar en su resolución, que también es más lenta. Entonces, ese hombre que podría vivir la sexualidad como una escuela de virtudes, resulta que la pornografía le ha enseñado a que es él quien está esperando a que le hagan un montón de cosas. ¿Así? ¿Tú? ¿A ti? Dios mío, a tu mujer la vas a dejar a dos velas. Porque estás esperando a excitarte más tú y que te hagan más cosas a ti, cuando en todo caso habría que ver cómo tienes que cuidar y acompañar a tu mujer en ese proceso. Siempre infértiles, siempre jóvenes y lozanas, siempre y todo les apetece. Eso es mentira. Pero fíjate que a los hombres les cuento alguna mentira más. Cuando he hablado solo con chicos, esto creedme, y es verdad, me ha tocado luego estar con ellos, acompañándoles un poco, hablando. Es increíble cuando se te acercan y lo primero acerca de lo que te preguntan, perdonadme, o sea, chicos jóvenes y recios y tal, que me preguntan por el tamaño del pene. Y cuando me hacen esa pregunta, yo con mucho cariño le digo, ¿ves pornografía, verdad? Claro. Digo, pero criatura, si es que la gente que está ahí, pues en su currículum vitae solo pone una cosa. No, es que me están grabando y no lo quiero decir. Pero que, hombre, que esto no... Porque afecta a la virilidad, afecta... O sea, se ven como un poquito acomplejados, un poquito... Porque yo no... Pero, tío... No, es que iba a decir una cosa de cuántos chinos hay en el mundo y cómo la tienen, pero no lo voy a decir, es que me están grabando. Entonces, que no te preocupes. Que no te preocupes, pero no te dejes arrastrar por las mentiras del porno que hasta te quitan, ¿verdad?, hombría, virilidad, te apocas. Pero ojo, a las mujeres les están contando buenas mentiras también, ¿verdad? En ese porno para mujeres que es distinto, ¿verdad?, que leen, madre mía, esos mamotretos de 500 páginas pornográficas para mujeres, que es verdad que mis alumnos varones pues nunca los han leído. De hecho, cualquier alumno varón, entre leerse un mamotreto guarro de 500 páginas sin fotos y la castidad, prefiere la castidad. O sea que... Pero es verdad que a las chicas, en esos relatos, ¿qué mentiras hay en esos relatos acerca del amor? ¿Verdad? Que las hacen buscar relaciones siempre irreales, siempre imposibles, ¿verdad? Siempre emocionantes, siempre prohibidas. Y chicos de ese estilo, imposibles, emocionantes, irreales, prohibidos, al salir de esas lecturas y las chicas toparse con la realidad siempre las decepciona. Tenemos chicas desencantadísimas del amor porque están consumiendo pornografía femenina de la manera... Pero ojito, ojito, que es que mi niña lee. Bueno, ¿has ojeado el libro que tiene en la mesilla? No, en serio. O estas aplicaciones... ¿Conocéis Wattpad? Una aplicación en la que las chicas, digo las chicas porque creo que ningún chico se ha descargado nunca Wattpad y diría, menudas partidas de FIFA me puedo echar yo mientras las chicas escriben. Es una aplicación para escribir relatos y compartirlos. Es una red social de relatos. Dios mío, es que el tema número 1 de relatos en Wattpad son los relatos eróticos. Mentiras para los hombres, mentiras para las mujeres, que nos incapacitan para encontrarnos con la sexualidad verdadera. Y entonces, hablando de esa incapacitación, yo estoy preocupado por la emasculación que está provocando en los hombres la pornografía. Hombres que dejan ser hombres. Hombres que dejan de tener la fuerza y la capacidad de entrega que tiene un hombre. Porque cuando antes el hermano estaba mencionando ese portal del que ha ofrecido datos, ese mismo portal, Pornhub,
cuando nos confinaron en nuestras casas, con aquella neolengua que nos imponían, ese portal dijo que para frenar la curva ofrecería durante 30 días sus contenidos premium gratis. O sea que para que no salieras a la calle a visitar a tu abuelito y matarlo de un beso, que era mucho mejor que te quedaras en tu casa encerrado, y para facilitarte que te quedaras en tu casa encerrado, te regalaban pornografía durante un mes. Esto me preocupa mucho, porque los hombres, que tenemos de media 20 veces más testosterona que las mujeres, estamos hechos para cosas grandes. Geniales o terroríficas, pero grandes. O sea, dar la vuelta al mundo cuando era imposible, evangelizar un continente entero o hacernos bomberos. O pegar tiros por las noches en Culiacán, pero cosas grandes en cualquier caso. Entonces, a mí me parecía como no de hombre que te dijeran, mira, tienes que estar encerrado. Y no puedes ir a trabajar. Tu negocio se va a hundir. Y si está muriendo tu padre o tu abuelo, no puedes ir a despedirte de ellos. Entonces, si hubieran quedado hombres con testosterona no emasculados por la pornografía y por otras cosas en España, pues yo entiendo que al tío al que no le dejan trabajar o al tío al que no le dejan enterrar a sus muertos, pues coge una escopeta y sale a la calle. Y habría, bueno, y no se quemaron edificios, nadie pegó tiros por la calle. Oye, es que, ¿por qué pegas un tiro? Porque voy a enterrar a mi padre. Y nadie, y ninguna ley me prohíbe a mí enterrar a mi padre. No hay hombres. Y no quedan hombres porque están muy ocupados, algunos haciendo cosas no tan malas como es estar en la horizontal jugando a la Play, pero a veces pues no es la Play y es que te regalan 30 días de pornografía premium para que no salgas a la calle y frenes la curva. Ojito a la pornografía como manera de controlar a los hombres, de emascular a los hombres, de quitar a los hombres su capacidad de entrega. Y la última, o sea, yo quería contaros pues, que la anécdota más maravillosa que me ha ocurrido en los años que llevo dando formación, pues hace 5 años yo iba a entrar a un colegio de niñas de Madrid, estaban 100 y pico niñas esperándome en el salón de actos, y yo iba a entrar por aquella puerta del fondo, y justo antes de entrar, pues una señora me paró, me dijo que era profesora del centro, por su apariencia me resultó evidente que sería de las mayores del claustro, cercana a la jubilación. Y me paré un segundo, yo ya tenía que entrar, pero me paró y me dijo, ¿te puedo dar las gracias? Y digo, hombre, pues sí, o sea, si a mí me para una señora para darme las gracias, pues me paro un segundillo. Pero lo que me dijo a continuación me despistó, porque dice, es que mi marido era un pesado. Digo, ¿cómo que mi marido era un pesado? Es que no me gusta que las señoras hablen mal de sus maridos delante de mí. Y entonces, pero ¿cómo que? Sí, mira, pero mira, te quiero dar las gracias. Es que hace 2 semanas fuimos a una charla tuya en una parroquia de Madrid y dijiste no sé qué, pues yo hablé de un problema que es la falta de vigor sexual entre los hombres. Como estoy hablando de esa emasculación y esa pérdida, y sabéis que hay problemas de vigor sexual entre los hombres. No hablo de patologías y de prostatitis, y digo que veis la prensa o escucháis la radio. Es que no me parece ni medio normal que en las portadas de los periódicos de tirada nacional, o sea, en Marca, en La Vanguardia, o sea, hay un anuncio que pone sexo es vida, en la portada, en la portada. Sexo es vida, problemas de disfunción eréctil, llame al... En la radio, ¿habéis escuchado las cuñas de la radio? Hay una, pero Manolo Lama con toda la fuerza dice ¡Energisil Vigor! ¿Entendéis de qué va el anuncio? Luego, a ver, si sois a lo mejor de un barrio más como este, hay otra cuña que dice Men's Solutions. ¿Qué solutions para los men? Es que no voy a hacer el gesto. Pero, vamos, que tienes una serie de disfunciones, digamos, de... ¿Y por qué? Pues porque estás sobreestimulado. Estás sobreestimulado. ¿Verdad? Si tú no has dominado el superpoder que tienes en la vista, si has mirado a todas las que eran más jóvenes que tu mujer, porque tu mujer recuerda que cumple años, y además has seguido viendo pornografía, pues tienes un problema. Pero no hay que ser médico para saber esto. Y es que ante esas mujeres, ¿verdad?, siempre infértiles, siempre jóvenes y lozanas, y que siempre y todo les apetece, pues ese estímulo es mayor que el estímulo que encuentras en tu cama ante el precioso pero cada vez más maduro cuerpo de tu mujer. Lo he dicho elegantemente, ¿verdad? A que no hay que ser médico para saber que frente al estímulo mayor, el estímulo inferior no satisface. Entonces no respondes ante el cuerpo cada vez más maduro, aunque precioso, de tu mujer. Y entonces os cuento por qué me quería dar las gracias a esta señora y me siento. Dices que mira, después de escucharte, yo que pensaba que mi marido era un pesado,
Porque la frase que me dijo la señora fue muy graciosa. Me dijo, es que mi marido tiene siempre la gana hecha. Tiene siempre ganas, tiene muchas ganas. Y eso me resultaba odioso. Pero entonces he entendido que soy una privilegiada, que soy muy afortunada, porque mi marido, que tiene 65 años, tiene siempre ganas, y muchas ganas, de hacerlo conmigo, y solo conmigo, que tengo 65 años. ¿Te das cuenta? O sea, a mí me gustaría que esa señora me acompañara en las charlas, porque ha descubierto todo lo que hay que descubrir. O sea, pues claro que sí. Pues que si tienes un marido que te persigue por la casa, pues coges un canto y te das con el canto en los dientes. Y le das muchas gracias a Dios. Y que si tienes un marido que te persigue por la casa, pues yo te dejo que corras, pero corre despacio para que te enganche. Porque es un señor que está viviendo el sexo real y que como solo te mira a ti, solo le gustas tú, porque es la ventaja de la testosterona y la ventaja de ser hombre. Como solo te mira a ti, solo le gustas tú. Es una maravilla, la maravilla del sexo real, con el cual damos mucha gloria a Dios y hacemos batalla campal, frontal y absoluta contra el sexo de mentira que nos invade. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, Rafael, yo no sé si Internet es grande o no, pero sí sé que un orador muy grande ha salido de Ciudad Real. De verdad. Bueno, por último, vamos a dar paso a Fabrice. Fabrice, yo sé que a ti el mundo de la tauromaquia te gusta mucho. Entonces, te invito, por favor, a que subas al ruedo y te deseamos una buena faena. Un aplauso. Mi título es ahora el porno por no. ¿Qué es la pornografía? Suele empezar así el filósofo con esta pregunta que uno no sabría si catalogar de pedante o sencilla, de picarona o ingenua. ¿Qué es? Lo pregunta a propósito de cualquier cosa, especialmente de aquellas que todo el mundo ya conoce. Por eso se habla de la ironía de Sócrates. El filósofo finge no saberlo cuando sí lo sabe muy bien. Su aparente idiotez no es más que una estrategia para desestabilizar a su interlocutor o hacerse interesante. Sin embargo, la ironía de esta ironía radica en que, aunque metódica, no tiene nada irónico. Por muy raro y gracioso que sea, el filósofo debe ser el más ignorante de los hombres. Limpiar su mirada de opiniones preconcebidas, volver a aprender a cuestionar como un niño. También para él resuena la palabra: si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y este candor, al preguntar, le resulta especialmente imprescindible en el caso de un tema que provoca la indignación. La indignación no es mala, por supuesto. Pertenece a la espontaneidad moral. Se levanta contra la injusticia con un sentimiento de urgencia. Pero conlleva un peligro. Puede no superar el nivel del sentimiento y, debido a su urgencia, caer en juicios precipitados e incluso en el linchamiento. Por ese motivo, la indignación nunca debe impedir la indagación. Ahora bien, nos encontramos aquí ante una condena ya dictada. No habrá ni siquiera causa. Enseguida me siento la propensión a prohibir la pornografía, pero esa prisa también me alerta. ¿Cómo
Fabrice, me llamo Fabrice, a mí mismo. Como Fabrice, ¿quieres una ley similar a la que ya existe en los estados islámicos? ¿No corres el riesgo de caer en un moralismo rígido, que es precisamente una especie de pornografía de la moral, con sus acusaciones descaradas sin el mínimo decoro, sus lapidaciones inmediatas, sus veredictos sin juicio? No digo esto para condenar la condena, sino para entablar una verdadera reflexión. Sin esta reflexión, solo nos centraríamos en una cabeza de la hidra y pasaríamos por alto un fenómeno cuyas raíces son muy difusas y tentaculares. El diccionario de la Real Academia define la pornografía como representación explícita de actos sexuales que busca producir excitación. Hay muchos elementos aquí, distintos y arduos. ¿Qué significa explícita o buscar? Y si se trata de representar, no deberíamos estudiar antes que nada el desarrollo de los medios de representación y, por lo tanto, abordar el caso muy actual de una pornografía generada por IA, sin actores. La estructura de la definición del diccionario de la Real Academia, la estructura de la definición misma es muy interesante. Los actos sexuales se sitúan en el centro, como entre paréntesis, solo para conectar la representación y la excitación. Creo que aquí se desvela algo esencial que permite atisbar la pornografía como la punta del iceberg, la parte más evidente de una enfermedad más oculta y vasta. Enfermedad que se puede caracterizar por lo bastante claramente. La representación ya no tiene nada que ver con la contemplación. Su objetivo principal es la excitación. Pasarnos el día pulsando botones nos vuelve impulsivos. Si una página web tarda más de 5 segundos en cargarse, cambiamos rápidamente a otra. Todos los ámbitos de la existencia se ven afectados por esa impaciencia y sobreexcitación. La información ha de ser excitante. El arte ha de ser excitante. La moral ha de ser excitante. La liturgia también. Lo visible ya no debe conducirnos pasito a paso hacia lo invisible, sino producir deprisa una efervescencia superficial y fugaz. Por cierto, cuando hablamos de excitación no nos referimos propiamente al placer. Es muy probable que en este caso haya menos busca del placer que huida de la angustia. ¿Y acaso miedo al placer mismo? Ya que el placer, que no es lo mismo que la excitación, es también lo que nos une a la vida y hace más fuerte el miedo de perderla. No hay tanto miedo a perder la excitación. Como la excitación alcanza la saturación muy rápidamente, siempre va acompañada de su contraparte, la relajación. Nuestra sociedad es a la vez la del control y la pérdida del control.
de los incentivos a la sobreexcitación y las ofertas de relax. Además, mientras que la contemplación es gratuita y puede surgir en cualquier don nadie, ante cualquier nadería, la excitación, en cambio, da lugar a un mercado. En la medida en que tiende a cansar y a buscar estímulos cada vez más fuertes, necesita la ayuda de especialistas y la venta de nuevos excitantes. Vuelvo al tema de la pornografía en sí. Antes de decir qué es, intentaré aclarar por qué no es lo que opinamos habitualmente. Sabéis que por motivos de clasificación como de prohibición, también se designa con la letra X y a veces con la triple X. Esta denominación resulta particularmente apropiada si tenemos en cuenta el uso de esta letra en álgebra. Nos remite a la incógnita que tenemos que despejar. La primera X se halía detrás de la opinión convencional de relacionar el porno con la bestialidad. Eso es extraño. No existe ningún tipo de pornografía entre las bestias. Aún las fieras tienen una sexualidad bastante regular y organizada, en cualquier caso mucho más que la nuestra. Se dejan llevar por el instinto y la temporada de apareamiento, a diferencia de nosotros, para quienes no hay ninguna temporada ni ley diamantino y inquebrantable. Ni siquiera el orangután más atravieso se sienta delante de una pantalla para ver cómo se enrollan unos monos, ni para disfrutar de un programa de literatura. Resiste muy bien esa clase de excitación, pues se deduce que la X es una degradación propiamente humana, ligada a lo que San Agustín le llama la seducción de los ojos. Esto nos lleva a discutir una segunda opinión común y casi definitoria, la de que la X explicita el acto sexual. Puedo conceder que lo exhibe, pero no lo explicita. Aún así, quería sostener que el vicio de la pornografía no es que muestre la sexualidad, sino que la oculta, o que la oculta al exhibirla. Como todo el mundo sabe, los órganos del sexo tienden a la procreación. En este sentido, la cumbre de lo explícito debería representar un parto o, aún mejor, la visita de la suegra en la maternidad o el éxito del hijo en el bachillerato, ya que son consecuencias de un acto sexual llevado a cabo. Sin embargo, este tipo de escenas no suele aparecer en las películas X. Además, al centrarse en el acto mismo sin echar un solo vistazo a su desarrollo natural, tenemos que admitir que es un acto carnal. Se trata de tocar, de abrazar, de entregarse, no de ojear a través de un cristal. Freud reflexionó sobre lo que denominó pulsión escópica. La zona erógena se retira del resto del cuerpo para condensarse y congelarse en el ojo. La pareja debe separarse, apartarse, divorciarse para desexualizar el acto y convertirlo en la relación distante entre un voyerista y un exhibicionista.
es inevitable. Al tener perspectiva, hay que no tener en brazos. Y hablo de divorciarse o adulterarse porque el exhibicionista, por lo general, necesita estar abrazado por alguien otro. Desde luego, el mirón se toca a sí mismo, pero este autotoque se basa en una aversión al contacto verdadero. Recientemente descubrí el anuncio del Satisfyer Pro 2. Impermeable, con motor silencioso y discreto, provisto de 11 niveles de excitación, proporciona el orgasmo gracias a la técnica Air Pulse. Cito, este revolucionario sistema no irrita como otros juguetes, ya que no hay contacto directo, sino que estimula mediante el movimiento del aire. Lo que se sugiere aquí es que el contacto directo acarrea irritación y que la máxima estimulación se consigue sin caricia ni roce, sino por un soplo mecanizado que no es exactamente el del espíritu. Cuando el objetivo es la excitación, el contacto físico se vuelve accidental. Y podemos deducir que, en última instancia, ni siquiera es menester el batimiento del aire, bastan los electrodos directamente clavados en el cerebro. En verdad, el tacto es un sentido recíproco. Tocar al otro implica estar tocado por el otro, exponerse a su prendimiento, sufrir una alteración, consentir en una entrega y una intriga con la aventura de dar vida. La XXX tacha esta posibilidad, o sea, esta vulnerabilidad. En tercer lugar, ya he mencionado este punto. Dicen que el cliente de la pornografía busca el placer. Si tal fuera el caso, la crítica de la XXX debería ser cómplice del dolorismo o al menos del puritanismo, a saber, otras deformaciones del sexo, pues existen otras. Al recalcar la paradójica ocultación a través de la exhibición, no hace falta olvidar la ocultación por ocultación, que no es el verdadero pudor, sino la pudrición de los sepulcros blanqueados. Por motivos de tiempo solo puedo mencionarlo de pasada. La pornografía no debe impedirnos ver otras formas de distorsionar la sexualidad y el matrimonio. Son muchas. Porque el padre de la mentira, aunque siempre quiere mentir, no se aferra a ninguna mentira en particular. En cuanto siente que una se debilita, propone la mentira contraria. La del puritanismo, la de la comedia romántica, la de la reducción biológica, la de la política natalista, etc. En cuanto al placer, preciso citar a C.S. Lewis, o más bien a su personaje Scrutopo, un diablo que escribe a su sobrino para que mejore sus técnicas de tentación.
le hace este importante recordatorio. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Para un demonio, el enemigo es el nombre de Dios. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Por eso, tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Esta es especialmente la fórmula de la pornografía. No hablaré de los actores que han de adoptar las posturas más incómodas para dejar pasar la cámara. Pienso en el consumidor y en su débil placer sin alegría, que se convierte prontamente en disgusto por sí mismo y en una sórdida suciedad. Es un círculo vicioso. El disgusto lo precipita otra vez hacia esos pseudoplaceres para aturdirse. De pronto, la excitación se vuelve depresión y la depresión busca escapar a toda costa mediante una sobreexcitación. Y poco a poco, la mano se aleja del satisfier para acercarse al revólver. Es hora de adoptar un enfoque más afirmativo y decir lo que es la triple X. La tarea no es fácil. Para no quedar hipnotizado por la más sexy, hay que bailar con la más fea. Me gusta mucho esta expresión castellana. Aproxima muy bien al misterio de la encarnación. La más fea es mi alma y Dios no se asustó al asumir carne y hueso para salvarla y, como dice el Salmo, cambiar mi duelo en una danza. Llegados a este punto, ya podemos observar que el consumo de pornografía contiene algo muy interesante para el moralista. No es el peor de los males, sin duda, pero posee la cualidad de manifestar con claridad el mecanismo del mal. En sí mismo, el mal no tiene poder, positividad, ni sí mismo. No hace, deshace. Su pujanza solo consiste en abusar, captar, desviar o desordenar las fuerzas del bien. El desorden supone el orden, la destrucción, la construcción, la herida, la carne sensible, un demonio, un ángel bien creado, ya que es un ángel derrocado, ampliando el don de su naturaleza para desnaturalizar y desgraciar la creación tanto como le sea posible. Esta verdad es a la vez un consuelo al probar la primacía ontológica del bien y una congoja al enseñar que el mal puede parasitar o pervertir incluso lo mejor. Por ejemplo,
voy al confesionario en el momento que debería acudir en ayuda de mi hijo. O más generalmente, me sirve de una verdad para no tener piedad, o viceversa. Así, la pornografía desvía el deseo que descansa a la vez en la naturaleza de todo ser vivo y en el primer mandamiento de Dios: seáis fecundos y multiplicaos. Y lo hace o deshace de un modo muy significativo. Reutiliza la manifestación para un desconocimiento, el ansia de la carne para una desencarnación, el placer para el disgusto, el sueño del otro para separarse del otro. Parece que se le llama el porno por no conocer, por no tocar, por no gozar. Sin embargo, es el síntoma más declarado de una enfermedad más profunda y generalizada. Al someter la representación a la excitación, a suspender la cosa real que le toca a uno, su mecanismo coincide con la estructura general o la destructura del enjambre virtual o metaverso. Cabe destacar que el problema del metaverso no es su carácter imaginario. Lo real y lo imaginario son correlativos y solo se puede acceder a las honduras de la realidad a través del giro de los sueños. El problema se basa en un imaginario superficial y fragmentado, sin narrativa, sin paciencia para el crecimiento y el acontecimiento. Se dice que dedicamos más y más tiempo a lo digital, pero es porque este tiempo dura menos y menos. Se trata de conexiones sin nexos, sin nudos, de contenidos evasivos y deslizantes, de instantes que se suceden sin relación alguna, como los anuncios de un corte publicitario sin fin. Esto es lo que ocurre con el porno gonzo. Una pornografía sin grafía, sin historia ni trama, en la que el consumidor se catapulta de inmediato en los pistones frenéticos de mucosas pixeladas. El enlace, exhibición, ocultación, es realmente lo propio de Internet. La red consta de la combinación de una disponibilidad visual de todo y un dispositivo totalmente oculto. Las instalaciones remotas donde se fabrica el hardware, los recursos energéticos gastados, los centros de datos, los cables, antenas, satélites, los data workers esclavizados, el hipercapitalismo de la información que saquea bajo la benevolente máscara de la gratuidad. Todo un trasfondo político-económico que fomenta guerras y rumores de guerras. Desde este punto de vista, la triple X tiene cierta franqueza. Ostenta impudicicias de cojones. Recuerda la carne cruda. Aunque los desvíe, se apoya en el deseo de los cuerpos y no disimula su envilecimiento. Me gustaría terminar con una nota menos ilusoria y más ilusionante. He aludido a la comedia romántica como a otra peligrosa deformación del amor conyugal. Sin embargo,
su sesgo no es tan distorsionado como para no poder ser rectificado y redimido. No me parece imposible hacer comedias románticas católicas. Todo lo romántico viene de Roma. Pero, ¿qué pasa con la pornografía? ¿Pertenece al príncipe de este mundo hasta el punto de no retorno? ¿No se puede hacer pornografía compatible con el Evangelio? Estoy preguntando como un filósofo. ¿No deberíamos al menos considerar el desarrollo de un erotismo cristiano? Literalmente, pornografía significa escritura sobre prostitutas. En este sentido literal, el Evangelio tiene algo de pornográfico cuando Jesús dice que las prostitutas entrarán en el reino de los cielos antes que los fariseos, o cuando narra la conversión de la Magdalena o de un pueblo prostituido a los ídolos. Pero hoy en día nadie entiende la palabra según su acepción griega original. Por lo tanto, evitaremos hablar de las Sagradas Escrituras como un escrito pornográfico que narra la redención del prostíbulo. En lo que respecta a una representación que encendería el amor de un hombre y una mujer con el fuego del Espíritu Santo, ¿en qué consistiría? Al adoptar solo la perspectiva del placer, habría que admitir lo siguiente. Primo, cuanto menos trivial y más difícil sea el acto para alcanzarlo, tanto mayor será el placer. Entonces, la mejor erótica tiene que elogiar la castidad. Cuenta la historia del caballero que tiene tantas dificultades para entrar en el castillo donde la princesa está cautiva. Segundo, la emoción del desnudar es más fuerte si se es modesto y reservado. Por tanto, el pudor es la condición de una erótica tremenda. El más pequeño trozo de tela que se levanta, la simple desnudez de un piecito blanco o la aparición de la sangradura del codo y basta para conmover hasta el fondo del alma. Tercio, por supuesto, si la mujer es amada, profundamente amada, a no querer separarse de ella hasta la muerte, ni siquiera después de la muerte, el abrazo se carga de una intensidad maravillosa. En consecuencia, la erótica potente debe defender el principio del matrimonio indisoluble. Sin esta indisolubilidad, el placer resulta disoluto y se disuelve. Por fin, la carne es más honda si está entramada con una narración conjunta y un porvenir común, es decir, cuando la pareja ha sabido superar los dramas de la existencia y ha aceptado foliar a fondo, es decir, hasta el punto de relanzar la aventura de la humanidad y la historia de la salvación a través de sus hijos. Así, por la fidelidad y la fecundidad, el placer se dilata hacia lograr la alegría e incluso la beatitud. Eso implica tener cuerpos bastante viejos, con rodillas endurecidas por la costumbre de arrodillarse. No podemos hacer nada al respecto y somos conscientes de ello. Estas son las condiciones para una erótica de verdad.
apasionante y trascendente. Si hay un cineasta en la sala, esta lección no es solo para él. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Fabrice. La verdad es que no dejas de provocarme, ¿no? Sobre todo cuando pienso que el culmen del acto sexual es la visita de mi suegra. Te lo agradezco muchísimo. Llegamos a la conclusión de esta conferencia, la verdad es que con el corazón agradecido y espero que también un poquito más despierto, ¿no? Yo creo que hay una idea que puede resumir muy bien todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la noche de hoy, ¿no? Y es que quizás el problema de la pornografía no es que muestre demasiado el cuerpo, sino que muestra demasiado poco a la persona. La Conferencia Episcopal Americana tiene un documento que nosotros hemos estudiado mucho, que se llama Créame un corazón puro. Y la verdad es que dice unas palabras con mucha claridad. Dice que la verdadera batalla contra la pornografía no está solo en las pantallas, sino que está en el corazón. Y por eso la respuesta no puede ser solo una respuesta técnica o cultural, sino tiene que ser, antes que nada, una renovación del corazón. Es verdad que en Altum hablamos mucho de inversión y no tanto de conversión, lo cual es normal porque nos dedicamos a lo primero. Lo segundo se lo dejamos a los padres aquí presentes, pero que quizá una gran tarea que nosotros pues, nos tenemos que llevar a casa para rumiar sea no solamente aprender a invertir mejor, sino aprender a vivir una conversión mucho más profunda, porque es verdad que cuando todos nosotros tenemos el corazón ordenado, el resto de cosas también empiezan a ordenarse. Para terminar, quiero dar las gracias. En primer lugar, a Dios, porque la verdad es que hace posible todo lo que hacemos en Altum. Quería dar las gracias, por supuesto, a los ponentes, a Fabrice, a Rafael y al hermano Leonardo por su generosidad de su tiempo y por la valentía de hablar de un tema que no es para nada cómodo, ¿no? Por supuesto, agradecer también a la Fundación Tatiana, que nos acoge por segundo año con tantísimo cariño, y no podía faltar el agradecimiento a todo el equipo de Altum. No os imagináis todo el trabajo que hay detrás por parte de todos los miembros del equipo para que todo salga tan bien como yo creo que ha salido esta noche. Y gracias a vosotros, los que estáis aquí presentes, ¿vale? Porque sabemos que no es fácil poder escaparse de las obligaciones del día a día, de un jueves por la tarde. Seguro que tenéis niños a los que dar de cenar o que bañar y habéis decidido acompañarnos y de verdad que os estamos muy agradecidos. Y también a nuestras familias. Hay muchas familias de aquí del equipo de Altum. Pues oye, gracias porque sois realmente los que sostenéis silenciosamente todo lo que hacemos, ¿no? Espero que pues bueno, la noche de hoy no solamente se quede en una buena conversación para compartir con amigos, sino para que encienda un poquillo esos corazones que hablaba ahora, ¿no? Y que de alguna manera seamos todos esa pequeña minoría creativa que es verdad que a lo largo de la historia ha ido transformando la masa, porque probablemente ahora mismo de todo esto lo que hemos hablado aquí, la mayoría del mundo ahí fuera piense de manera muy distinta de lo que se ha expuesto, ¿no? Pero yo creo que está en nuestra mano empezar a cambiar esa cultura. Así que, sin más, me despido de vosotros con algo que siempre decimos en la oficina. Duc in altum. Muchísimas gracias.